Bien, como nosotros mencionamos, los diferentes diarios del país, pues hablan sobre la cita del presidente Pedro Pablo Kuczynski con SUTEP, así como también, pues Cusco y otras 5 regiones levantan huelga luego de haberse reunido con la ministra de Educación, Marilú Martans. En el comercio, por ejemplo, dice que el Minedu anuncia que acordó cese de huelga en 4 regiones, pero para conocer básicamente cuál es la situación que se podría presentar luego de esto en el Cusco, se encuentra el congresista Armando Villanueva, quien es, a propósito, pues representante del Cusco aquí en el Parlamento Nacional. Congresista Villanueva, muy buenos días, bienvenido a Congreso Matinal. ¿Cómo está, Mario? Gusto de saludarlo. Un saludo a través del Congreso Matinal a todo el Perú. Muchas gracias, congresista, por acceder a nuestro llamado. Bueno, se habla sobre pues este levantamiento ya de la huelga del Ministerio de Educación, de los maestros en la región Cusco. Sin embargo, muchos están diciendo que hay diversas facciones. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Se realmente levantó la huelga? ¿Ya volvieron a las clases los chicos? Bueno, parcialmente han ido volviendo en los días pasados. La dirigencia se había trasladado, parte de la dirigencia, y entiendo yo una parte importante, un grupo importante de docentes se trasladaron a Lima. Sin embargo, en Lima se concentraron muchas representaciones de las otras regiones del país que en similar decisión se unieron a esta protesta y a estas demandas del magisterio, más allá inclusive del anuncio hecho la semana pasada por la propia ministra y el primer ministro de haber resuelto estas demandas con los aumentos salariales, no solamente poniendo el techo salarial de 1.780 a pagarse desde agosto del presente año y los 2.000 inclusive como techo salarial desde diciembre. Esto me parecía una buena medida porque atendía a parte importante de las demandas, por lo menos salariales, de los docentes que iniciaron su huelga en Cusco. Sin embargo, cometió un error el gobierno, yo creo, el no haberse reunido con los representantes regionales que son hoy día la expresión de las organizaciones regionales de los docentes. Ese error se tradujo en los movimientos que se han dado en Lima y hoy día se anuncia que efectivamente en regiones como Cusco ya se habría resuelto. Yo espero realmente que este acta suscrita por los dirigentes de Cusco, por el profesor Ernesto Mesa, entre otros, atienda a este objetivo, porque, mire, ya llevamos más de 50 días de huelga con el perjuicio inminente e irrecuperable que se hace a los estudiantes desde primaria y secundaria particularmente. Ahora, pero tenemos entendido que no todos pues están contentos, ¿no?, con esta firma que pues ha dado Ernesto Mesa, líder del SUTER regional, más conocido SUTER Cusco, con la ministra Marilú Martans. Hay muchas críticas en torno a esto, ¿no? ¿Cuál es el escenario de aquí a un futuro en el Cusco? ¿Qué es lo que necesitan realmente los maestros del Cusco? Mire, en Cusco la huelga, bueno, Cusco fue el escenario a partir del cual se inició esta huelga magisterial. Inusitadamente, a mi modo de ver, se fue prolongando después de las 3, 4 oportunidades en que se sentaron tanto dirigentes como representantes del Ejecutivo. Yo mismo fui partícipe en la gestión de las últimas 3 mesas de diálogo. Sin embargo, en los acuerdos, inusitadamente, sea por actitud o por gestos del Ejecutivo Nacional, o sea por los propios de los docentes, no se suscribieron estas actas que dieron lugar a estos acuerdos nacionales que a mí me parece responden inicialmente a las demandas salariales del techo mínimo de 1.780 y 2.000 a partir de diciembre. Ahora, hay otros temas que deben ser resueltos y para esto era importante que la ministra y el Ejecutivo se comprometieran a resolverlos, como por ejemplo la derogación de este decreto supremo 013 que ellos anuncian, la necesidad de tratar otros temas de carácter administrativo como el límite de alumnos no más de 20 por aula, entre otros temas que deben ser resueltos a través de mesas técnicas para el 2018. Así que yo saludo este paso dado, aunque muy tardíamente, es cierto, después de haber cometido muchos errores por parte del Ministerio particularmente, en conjunción con los docentes que espero resuelvan en los días siguientes el regreso de los profesores a las aulas, con una programación que también deseo y espero y voy a exigir
se dé para recuperar las horas perdidas. Ahora, congresista, en muchos diarios pues están un poco criticando la cita del presidente Pedro Pablo Kuczynski con el SUTEP. Por ejemplo, colegas suyos, como, y también tercer vicepresidente Mauricio Müller del Congreso, ha dicho que hay incoherencias y contramarchas muy notorias en el gobierno. ¿Usted considera realmente, comparte la idea del congresista Mauricio Müller? Sí, mire, desde el principio, porque mientras desde el principio se dio una serie de incoherencias también en el tema educativo y también el tratamiento de esta huelga por parte del Ejecutivo, porque yo le cuento, porque estaba haciendo el seguimiento del texto en todo este tema. En Cusco se reunía el Ejecutivo, la representación de la ministra. La misma ministra fue a reunirse con los dirigentes a Cusco en una oportunidad y envió delegaciones. Y mientras tanto en Lima el presidente decía, y el primer ministro y algunas otras autoridades decían, son representantes del extremismo. Entonces, ¿cómo así ese doble discurso podía permitir, ¿no es cierto?, el diálogo que ellos pretendían o el acuerdo con Cusco? Fueron las incoherencias del Ejecutivo aquellas que prolongaron innecesariamente esta huelga, porque claro, los docentes y representantes del Cusco que han sido elegidos democráticamente no podían soportar ni entender cómo es que reuniéndose en Cusco parte de las comisiones del Ejecutivo a nivel nacional podía seguir hablándose de ellos cuando ellos eran los únicos, es decir, los docentes de Cusco eran los únicos en paralización reclamando demandas de carácter nacional. ¿Cómo podían sentarse para suscribir acuerdos cuando al mismo tiempo el presidente hablaba de Movadef, el CONAR, entre otros movimientos? Ahora, congresista, ¿qué hacer con los chicos que pierden las clases, ¿no? Y eso es algo que realmente es lo que más preocupa, porque estamos ya agosto, ya estamos muy poco a terminar el año prácticamente, y no se ha avanzado pues en el tema de la enseñanza a los chicos, a los alumnos como debería de ser. ¿Cuál sería el planteamiento que usted podría hacer desde aquí, desde el Congreso de la República? Mire, ese es un tema que requiere cierto acuerdo también con los docentes. Esa es otra incoherencia cometida por el Ejecutivo cuando la semana pasada entre representantes del Ministerio, el Ministerio de Educación, primer ministro, se sientan con los gobernadores y no con los dirigentes regionales para precisamente resolver la huelga y al mismo tiempo no solamente atender la demanda de los docentes a nivel salarial y administrativo, sino también resolver lo más importante que usted acaba de señalar, que es la reprogramación para tratar de recuperar las horas perdidas por los estudiantes. En el caso de Cusco, los estudiantes de primaria y secundaria estatales son más de 300.000. ¿Se imagina toda la cantidad de horas que hemos perdido en estos más de 50 días de paralización? Acá la ministra y el Ejecutivo han actuado sumamente en forma irresponsable. Yo no tengo mayor ambaje para poder decirlo. Yo creo que es responsabilidad, por tanto, del Ministerio y particularmente del Ejecutivo y del Ministerio de Educación el poder no solamente decir, oiga, suscribimos el acuerdo, les atendemos las demandas salariales, sino al mismo tiempo garantizar un mínimo de recuperación de las horas que se han perdido en todo este tiempo de huelga parte. Claro. Bien, congresista Villanueva, muchas gracias por su participación. Hemos tenido comunicación con el congresista Armando Villanueva. Nos reencontramos en Agenda Parlamentaria.